Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bría y Aura, y hoy volvemos a cruzar el umbral hacia las caras de Belmez. Recuerda que si tienes alguna historia que contarnos, envíala a nuestro correo umbralba.podcast@gmail.com. En el episodio anterior dijimos que todavía quedaban muchas cosas que comentar. Y hoy es el momento perfecto. Nos quedamos con los experimentos y sucesos. Ahora os voy a contar sobre la noche en la que nadie quiso dormir en la casa. Fue la noche más terrorífica del caso. La contaron en directo en la Radio Nacional de España y quedó grabada. Unos investigadores y un técnico de sonido decidieron pasar la noche entera grabando psicofonías en la cocina. Recordamos que en la cocina fue todo el escenario de las caras. Fue en el propio suelo donde empezaron a salir estas caras. A las 2:17 de la madrugada empezaron los fenómenos físicos. Golpes muy fuertes en las paredes. Temperatura que baja de 18 grados a 8 grados en menos de 5 minutos. Y una cara que estaba en el suelo cambió de expresión delante de ellos. La boca se torció en una mueca de dolor y sus ojos se abrieron más. Además, se oyó un grito ahogado de una mujer que venía del suelo. Pasado un rato y con todos estos sucesos, el técnico se puso a llorar y dijo que no aguantaba más. A las 3:45 de la mañana, los tres salieron de la casa y se negaron a volver durante esa noche. A la mañana siguiente, la cara que había cambiado vuelve a su expresión normal, como si nada hubiera pasado. Y aunque esta noche ha sido escalofriante, Aura tiene un testimonio para contarnos. Así es. El testimonio le llaman el aliento en la nuca. La historia cuenta que, durante una de las investigaciones nocturnas, el equipo decidió hacer turnos de aislamiento. Esto consiste en dejar a una persona completamente sola en la cocina, a oscuras o con muy poca luz, para ver si las energías reaccionan ante su presencia. La protagonista, una chica joven, investigadora o redactora del equipo, se quedó sola en la cocina, sentada cerca de la zona donde aparecía el pelao y las caras principales. El silencio, todo estaba en calma, no había ruidos fuera. El pueblo dormía y el resto del equipo estaba monitorizando desde otra habitación o fuera de la casa. ¿Qué pasó? La chica sintió cómo la temperatura bajaba a su alrededor. Pero lo peor no fue el frío, sino la sensación física de que alguien se había colocado justo detrás de su espalda, de pie, inclinándose sobre ella. Estando completamente inmóvil por el miedo, la chica sintió un aliento físico golpeándole el cuello y la oreja, seguido de un susurro o gruñido ininteligible, pero claramente humano. Algunas versiones dicen que fue un sonido gutural, otras que parecía decir una palabra corta como vete o aquí. La chica salió disparada de la cocina, pálida y temblando, jurando que alguien había
allí con ella, físicamente, aunque en la habitación estaba vacía y precintada. No había nadie, solo ella. Un testimonio bastante interesante, la verdad. Pero a raíz de este testimonio, ¿no tendrás alguna teoría o algo así para contarnos? Sí, sin duda hay una teoría más oscura y escalofriante de todo el caso. Se aleja de la idea de que son fantasmas familiares o manchas mentales y entra directamente en el terreno de lo demoníaco. Algunos de los expertos lo llaman el bajo astral. A ver, te explico. ¿Por qué muchos creen que esa cocina es literalmente una entrada al infierno y el papel crucial de esa famosa psicofonía? Empecemos. La psicofonía maldita. El infierno empieza aquí. Esa psicofonía es una grabación de audio captada por el profesor Germán de Argumosa, el investigador más prestigioso que pisó esa casa. Durante una sesión de grabación en la cocina, con la casa vacía y en silencio, se registró una voz gutural que decía una frase que heló la sangre de todos. El infierno empieza aquí. Esta frase cambió la percepción del caso para muchos. Ya no se trataba de almas en penas buscando descanso, como el abuelo, sino de algo mucho más peligroso. La interpretación fue que la casa no estaba simplemente encantada, sino que era un punto de conexión o vórtice con una dimensión de sufrimiento eterno. La cocina era como la puerta. ¿Por qué esa cocina en concreto? Pues por la acumulación de dolor. El suelo no solo tenía un cementerio medieval, sino que se especula que fue lugar de ejecuciones, torturas o entierros de apestados. Esa acumulación de sufrimiento durante siglos habría debilitado la barrera entre nuestro mundo y el otro lado. También fue por la multitud de rostros. No salía una cara, había muchas caras, y era como si esas caras se empujasen para salir, lo cual esto ha sido interpretado como una legión de seres intentando cruzar a través de esa grieta que estaba abierta en el suelo. Y cómo no, María Gómez sería la llave, la guardiana. María no creaba las caras, sino que ella era la única persona con la energía suficiente para mantener la puerta entreabierta pero controlada. La llave, su presencia física y su energía vital actuaron como un imán que permitió que estas entidades se hicieran visibles. Ella era el medium involuntario que alimentaba la puerta. Se temía que tras la muerte de María, es decir, la llave que era ella se rompiera, la puerta podría abrirse del todo y se desataría el caos. O podría ser que se cerrase para siempre. Pero curiosamente, tras su muerte, el fenómeno se volvió más confuso y menos nítido, como si la conexión se hubiera perdido. Las voces, la frase, la famosa frase de la psicofonía "El infierno empieza aquí", se grabaron otras voces que apoyaban esta teoría siniestra. En los momentos de mayor actividad, los investigadores describieron escuchar no solo palabras, sino coros de lamentos, gritos desgarradores
y sonidos de peleas invisibles. En una ocasión se dice que una voz respondió a la pregunta de ¿quiénes sois? Con un simple y aterrador todos. En resumen, la teoría de la puerta al infierno sugiere que la casa de Belmez está construida sobre un punto geográfico maldito. La cocina es el umbral. La psicofonía al infierno empieza aquí. Es la advertencia o el letrero de entrada. María Gómez era la médium involuntaria que, con su sufrimiento vital, daba energía a esa entrada para que las almas condenadas se asomaran al cemento. Pero, como hemos dicho antes, hay muchas otras psicofonías y creo que Bría nos podrá contar mucho más sobre ellas. Sí, es verdad que tengo algunas psicofonías para contar. No son tan escalofriantes, pero sin embargo son las que diría que son más populares, por decirlo de alguna manera. La primera ocurrió el 23 de noviembre de 1972. Una psicofonía perteneciente a un niño llorando, que decía: me duele la cabeza, me duele. Esta psicofonía se repitió durante 7 veces en 3 minutos. La siguiente psicofonía ocurrió al día siguiente, el 24 de noviembre. Se oyó justo cuando intentaban levantar una cara del suelo. Pertenece a un hombre con voz ronca que decía: no me quitéis de aquí. El 15 de enero de 1974 sonó la psicofonía de María, es decir, una mujer mayor que llamaba a María, la dueña de la casa. En 1977, no sé la fecha exacta, un hombre gritó: Palomares, maldito seas. Para quien no lo sepa, Palomares es el apellido del supuesto inquisidor que vivió en la casa. Y en 2004, tras la muerte de María, se oyó: ya estoy aquí otra vez. Voz femenina muy parecida a la de María, grabada en la casa de su hijo 20 días después de su entierro. Y estas son todas las psicofonías, un tanto inquietantes, pero sin embargo hay algo más escalofriante, y es que mientras investigaba sobre estas psicofonías encontré unos datos que merecen ser contados. Empezamos por el primero, que es un cementerio musulmán con decapitados. Todos sabemos que levantaron el suelo de la cocina para investigar la primera cara. Y como contamos en el episodio anterior, a unos 3 metros aproximadamente de profundidad apareció un cementerio árabe en el siglo XIII, época en la que todavía estaba Al-Ándalus en España. Algunos cuerpos no estaban completos y otros tenían la cabeza separada del cuerpo y colocada entre las piernas o los pies. Encontrar estos cuerpos así dio pie a muchísimas teorías, y la que más he encontrado es que esto es debido a un ritual funerario islámico, pero que solo sucedía cuando la persona había sido ejecutada por adulterio o brujería. Sin embargo, no quiere decir que esto sea verídico, es una simple teoría.
El segundo dato inquietante es la habitación de los huesos. Debajo de la casa había una cripta sellada con ladrillos. Dentro se encontraron restos humanos amontonados de cualquier manera, sin ataúdes ni sudarios. Se rumoreaba que la cripta se usaba en el siglo XVIII como osario clandestino del Hospital de Pobres de Belmez. Como tercer dato tenemos el inquisidor que vivió allí en el siglo XV. Y según el archivo histórico, entre 1486 y 1488, la casa perteneció a Rodrigo Sánchez de Palomares, familiar del Santo Oficio de Úbeda y Baeza. Este hombre fue acusado en 1490 por sus criados de realizar experimentos de nigromancia en el sótano de la casa. Supuestamente invocaba espíritus y sacrificaba animales. Todo eso según una denuncia anónima, y también añadimos a esa denuncia a niños moriscos. Para quien no sepa qué son los experimentos de nigromancia, nos vamos al significado de esta palabra. La nigromancia es una adivinación mediante la invocación de muertos. Es decir, que este chaval, lo más seguro es que en vez de utilizar ahora lo que conocemos como el tarot, utilizaba estas invocaciones para adivinar, ya sea el futuro, el pasado o lo que él quisiera. Y otra cosa que he buscado sobre este inquisidor era la denuncia anónima donde también sacrificaba a niños moriscos. Es decir, aunque no hay registro de la denuncia, busqué que eran los niños moriscos. Y ese nombre era lo que tenían las personas musulmanas que, una vez terminada la Reconquista, eran bautizadas en España. Sin embargo, el siguiente dato es el detalle más macabro. No es verídico, es un rumor que había en la época. Y en 1973, un albañil que trabajaba en la casa encontró empedrado detrás de la chimenea un cráneo infantil con marcas de un cuchillo en la frente y un clavo de hierro oxidado atravesando de sien a sien. Sin embargo, el cráneo desapareció esa misma noche, como si solo quisiera que el albañil lo viera. Y pues estos han sido los datos inquietantes o escalofriantes que he encontrado. Pues como tú has dicho, lo del cementerio, que yo antes también lo he mencionado, como has dicho, pues no se sabe de qué será, porque puede ser un cementerio medieval, un lugar donde hacían ejecuciones y los enterraron, torturas, que se hayan hecho rituales, a saber qué. No podemos decir exactamente de dónde procedían los cuerpos ni nada de eso. Y la verdad, un dato inquietante, lo del cráneo del bebé. La verdad es que encontrárselo ahí, no sé si será verídico como tú has dicho o no, pero debe de ser un horror ver eso ahí. Efectivamente. Sí que a mí me impactó muchísimo cuando leí lo del cráneo, y también es verdad que lo del cementerio, pues
son simples teorías que se rumoreaban en la época, porque claro, todo va de boca en boca, uno dice una cosa, otro dice otra, y al final pues hay muchas cosas que no son verdad, pero que sin embargo se cree que son verdad simplemente porque mucha gente lo ha dicho. Sí, suele ser así. Como empieza todo, con el boca en boca y se van poniendo más cosas, más datos y de ahí sale todo. Exacto. Y de todos estos datos inquietantes, de todas las cosas que hemos comentado, yo tengo unas preguntas, unas dudas que pues estaría bien comentarlas. Antes has hablado, Aura, de que la cocina puede ser como un portal. Y yo no sé si tú piensas que esto puede ser así o no, porque sí que es verdad que todo ha sucedido en la cocina. Bueno, no todo, pero la gran mayoría de las cosas sí. ¿Qué opinas tú de esto? Pues a ver, yo creo que sí que en la cocina es donde se centra todo, ¿no? Como dicen, hay mucho, está el cementerio, ahí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, ¿vale? Es donde se concentra toda esa energía, es el punto, pero eso no quiere decir que no se expanda a cualquier lugar de la casa, ¿vale? El foco, sí, la cocina, pero puede coger a otros puntos. Eh, había la psicofonía del infierno está aquí. Bueno, mi teoría, lo que pienso, ¿vale? Es que si lo que hablé sobre María a partir de los 17 años es cierto, el infierno no empezó en la cocina. El infierno empezó a partir de los 17, cuando vivió toda la guerra, todas las muertes, todos sus momentos trágicos. Yo creo que ella ya llevaba un infierno en sí. ¿Y qué pasa? Que ella, después de pasar todo eso, llega, está en casa, se casa, tiene hijos, ya es todo más normal, pero dentro de ella sigue habiendo ese dolor, todas las cosas por las que ha pasado. Y yo creo que la casa fue su refugio. Y yo creo que lo que había en la cocina, más lo que ella tenía dentro, yo creo que algo hizo que saliera todo, ¿no? Que como lo que decía, como una llave, como que se abrió esa puerta. Pero parece ser que no solo se abrió esa puerta en la cocina, porque después de morir María, aparecieron caras en la casa del hijo y de la casa de la nieta. Entonces, ¿cómo podemos explicar que si María era la llave y María era la que tenía la energía suficiente para atraer todo ese mal o todas esas cosas, cómo pudieron aparecer todo eso allí? Es decir, sí es verdad que puede que la presencia de María estuviera tanto con su hijo como con su nieta, apoyándolos y cuidándolos. Pero de esa manera también se puede abrir un portal. Creo que has dicho que había una psicofonía, ¿vale? Que era como que he vuelto o estoy aquí de Sí. nuevo. No sé si fue cuando falleció María. Sí, 20 días después del entierro de María, una psicofonía de ya estoy aquí otra vez. Y sonó en la casa de su hijo. O sea que yo creo que ella aún estaba por allí. Es como si, como que supieran que ella aún estaba allí. O sea que no significa que una vez muera se cierra todo. Entonces yo creo que una vez no va a salir todo como se creía aquí, que ostras va a implosionar y va a ser esto un caos. No, sino que ella a lo mejor desde allí, digamos que puede también neutralizar todas las cosas. Y digamos que yo creo que si eso pasó en lo de la nieta, pues como que tranquilos, estoy aquí. Puede ser una teoría, es un buen argumento, la verdad.
Siento que este episodio ha sido muchísimo más interesante que el episodio anterior. Es cierto que antes, pues en el Belmez 1, como que era más introductorio y ahora pues hemos dado a entender mejor las cosas. Sin embargo, como muchos expertos dicen, hay muchas cosas que no se pueden explicar, que no acaban de tener sentido. Así es como todo, ¿no? Yo puedo tener una teoría, mi propia teoría, pero tú puedes tener y decir, oye, pues no, yo esto no lo veo así, yo esto pues lo veo que es toda una ficción, ¿no? A raíz de todo lo que se ha dado, pues cada uno vamos a decir, ostras, pues esta teoría pues es buena, no, yo tengo otra, no, yo creo que esto es falso, ¿no? Cada uno ahí ya sacamos nuestras propias conclusiones de todo lo que nos han dicho, claro, de toda la información que tenemos. Pues sí, la verdad que sí. Es un caso que me ha gustado bastante investigar. Por muchas teorías que hay, es bastante paranormal. Yo sí creo que esto haya sido cierto. Sí que cuesta creer que todo se haya reflejado en el suelo, es decir, que las caras hayan aparecido en el suelo. Sin embargo, creo que sí que ha podido pasar y creo que en el mundo habrán casos similares o iguales a Belmez. Sí, yo creo que sí, pueden haber casos similares. Lo que pasa que este pues ha salido así, ¿no? Como que ha sido más famoso, más hablado por toda la gente, el que más se ha visto. Pero habrá otros que a lo mejor pues no se ha dado tanta importancia como a este. Y aunque este episodio haya sido muy interesante y nos guste comentar muchísimas más cosas, hasta aquí será donde lleguemos. Puede que haya un Belmez 3 o puede que os traigamos una sorpresa con otros casos similares a este. Y esto es todo por el episodio de hoy. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.